Erguir una bandera en lo alto, reafirmar ideales a través del discurso o a través de un manifiesto como apoyo a las ideas, ganar las calles al grito de participación. Eso fue lo que se constituyó como un gran movimiento y lo que se conoció después como la Reforma Universitaria del 18. Voy a diferenciar la pregunta en dos aspectos. Tenía una beta anarquista por las fuentes, pero sobre todo por su postura crítica respecto al rol del Estado tanto en nuestro país como de los estados interimperialistas. En ese sentido, hablar de la crisis de entreguerra es central, del rol de los estados controlando, en este caso, un modelo cultural educativo, ¿no? Entonces, esas críticas al Estado le valieron un poco el rótulo de anarquista, pero no fue de ningún modo militante de ninguna vertiente anarquista. Una trayectoria como la de Taborda lo que hace es mostrar cómo el reformismo y cómo la reforma universitaria es más una construcción a posteriori, ¿sí? Que es inestabilizable muchas veces, donde el pensamiento está muy lejos de ser homogéneo, el pensamiento está muy lejos de ser monolítico, sino que se trata de hombres que están pensando y escribiendo y actuando políticamente, las menos de las veces, en un momento de crisis. Hacia los años 30 sí ya es muy crítico de cómo se congela la reforma al no poder asociarse con cambios a nivel de la sociedad. Dice, ¿no? La única forma de que la reforma universitaria hubiera triunfado es que se hubiera acompañado un cambio en toda la sociedad en el mismo sentido, ¿no? Lo ve como una cosa que queda solamente acotada al ámbito profesional, digamos, ¿no? Y termina diciendo que la universidad se convirtió en una mera oficina expendedora de títulos, ¿no? y perdió de vista la totalidad de la formación, tanto de los hombres y las mujeres como de la sociedad. En ese sentido sí es bastante crítico, ¿no? A tono con Deodoro Roca, digamos, que también va a hacer las mismas críticas, ¿no? Inclusive coincide en una revista en la que hace un cuestionario de Roca sobre la reforma y ambos sintonizan en esa clave. Y del mismo modo también eso es curioso, Deodoro Roca, que es algo que también no está muy tenido en cuenta en su deriva, también va a retomar el legado de la España revolucionaria, digamos, y también la España del siglo de oro, la mística del siglo oro, del siglo XVI, son vetas que están muy presentes en ambos, ¿no? Al punto de que Deodoro Roca en el 40 va a sacar una revista que se llama Las Comunas, inspirada en todo este ideario comunalista, municipalista. No, del obispo Trejo, porque el aldeón Funes, si no, el aldeón Funes es una figura también poco recordada por la historia del pensamiento argentino de las universidades. Pero el obispo Trejo, por ser obispo, digamos, yo trabajé sobre el nacionalismo católico, soy la última que hice en una entrevista a Juan Fillol, al escritor, poco antes, le pregunté cómo vivió usted. Él era alumno en el movimiento reformista y le dije ¿qué conexión tuvo con Taborda? Y él me dice, yo me fui muy poco después, pero lo que recuerdo de Taborda es que en el momento que los estudiantes tomamos el rectorado, alguien tomó el cuadro del obispo Trejo y lo quiso tirar, y dije, no, un momento, lo tomó del brazo y dijo, esto es la tradición. Lo cual habla también de algo que tendríamos que replantearnos, porque probablemente ni el obispo Trejo sea mala palabra, ni la tradición de reflexión en una universidad como la de Córdoba, todavía creo que merece una investigación. Es decir, Córdoba por algo fue productora de políticos, porque la universidad fue un espacio de lucha, que la lucha hubiera sido, la lucha por la hegemonía hubiera sido favorable a la derecha católica. Y así era Taborda, la claridad de saber que había algo del pasado que debía estar presente. El Deán Funes era la expresión de ese pasado, de un pasado clerical que ataba las ideas a lo más retrógrado de la historia, y sobre esas ideas galopaba la lucha de los estudiantes en la reforma universitaria de 1918.
rusa, todos los autores coinciden en decir, la Revolución Rusa fue un shock para todo el mundo. Para todo el mundo. Como fue en la década del 70, todo el proceso de China, de Cuba. Exactamente. Lo que los autores, sobre todo porteños, bien, solo porque no lo estudiaron, no por... En algunos casos no hay mala intención. Portantiero era muy amigo de Aricó. Y de pronto dice, sucedió en Córdoba la reforma. Entonces lo que respondería a tu pregunta, que había condiciones de posibilidad para que el shock provocado por la Revolución Rusa estimulara nuevas reflexiones y propuestas de implementación de otras reformas. No sé si se entiende. Había un núcleo intelectual que estaba pensando, no es que vino de la nada. Es difícil saber qué encendió la llama, porque, digamos, el manifiesto liminar, seguramente escrito por Deodoro, es como muy tajante porque es un documento de batalla. Es difícil. Pero sin duda, tanto la Revolución Mexicana como la rusa, bueno, dijeron, esto es posible. Pero fue posible porque había un núcleo que estaba pensando en esos términos. Uno, el momento inicial, yo creo que es el momento disruptivo de la reforma universitaria, en donde se enfrentan, digamos, ¿no? al poder, pero con cierta, como siempre, ¿no? Con cierta base de poder, que era el irigoyenismo, digamos, ese clima que de alguna manera abría todo lo que eran las sociedades oligárquicas, la sociedad patriarcal acá en Córdoba, digamos, el clero, ¿no? Poderes muy fuertes se enfrentaban. Y después con el propio devenir del radicalismo, ¿no? El cambio de Irigoyen-Alvear, ¿no? Y empieza una contrarreforma donde se corta fuertemente, desde el poder se deja de hacer la reforma porque se corta también desde arriba, se reprime fuertemente, y en los 30 ni hablar. Es lo que sucede un poco hoy con la reforma universitaria, que me parece que se ha congelado el mito, ¿no? de la reforma universitaria, en el sentido de la gran epopeya de la Córdoba libertaria, ¿no? y lo pueden reivindicar personajes totalmente contrarios a esa ideología. Entonces me parece que hay algo que se ha muerto de la cosa más herética de la reforma universitaria, que habría que tratar de ver cómo se rescata, digamos, ¿no? Porque hoy cualquiera reivindica la reforma universitaria, ¿no? Taborda lucha por la libertad contra el deber religioso imperante por aquellos días. Y la reforma universitaria del 18 fue una cachetada a una Córdoba eclesiástica tradicional y retrógrada. Decía, la historia de las instituciones eclesiásticas es la de una tiranía subjetiva destinada a apuntalar los regímenes políticos derivados de la lucha del hombre contra el hombre. El momento de crisis de las certezas heredadas del siglo XIX. Ustedes piensen, la Primera Guerra Mundial está terminando en el año 18, tenemos la Revolución Rusa en el medio, es decir, es un momento de completa crisis de lo que se ha heredado, de los modos de pensar la política, de pensar la cultura y demás, y sobre esto se podrían decir muchas cosas más y se podría construir un mapa que sea mucho más denso, pero es un momento crítico en el cual todos ellos están pensando, y en el cual y que va a dar lugar, o que no se sabe hacia dónde va a derivar. O sea, eso es algo que nosotros perdemos de vista y vemos trayectorias que son completamente homogéneas, trayectorias que son... Sin embargo, en finales de la Primera Guerra Mundial no se sabe a dónde va a derivar el pensamiento, cómo se va a suturar la crisis que ha abierto la Gran Guerra en el modo de pensar la política, el modo de pensar la cultura.